Dios. Dios bendiga la vida de los presentes, como también la vida de aquellos que nos escuchan por medio de las redes sociales y comparten el mensaje. Que Dios les bendiga grandemente. Vamos a meditar en el estudio bíblico correspondiente a esta noche en la primera carta de San Juan, capítulo 5, versículos del 13 en adelante. Esta conclusión de esta primera parte de la carta nos da la seguridad de nuestra salvación. Para ello el apóstol recalca y reafirma algo que todo creyente debe de saber: para qué ha venido a Cristo, para qué cree en Él, para qué es la seguridad que Él nos da. No somos nosotros quienes estamos seguros por sí mismos, sino que la seguridad de nuestra salvación no depende de nosotros, sino que depende completamente de Dios. Y eso es algo que usted y yo debemos de tener: seguridad en quién hemos creído y para qué hemos creído. Por ello la carta dice en el capítulo 5, versículo del 13 en adelante: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ahí está. El versículo 13 dice que la carta es dirigida a creyentes. Amén. La carta es dirigida no a todo el mundo, sino a aquellos que han creído. Y como los que han creído deben de tener seguridad qué es lo que han creído y para qué lo han creído, dice lo siguiente, el versículo 13: estas cosas, refiriéndose a toda la carta, todo el texto, todo el contexto que tiene los temas que ha tratado la carta, dice para qué se los escribió. Para estas cosas os he escrito, ¿a quién? A vosotros. ¿Quién es? Los que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cuántos creemos en el nombre del Hijo de Dios? Quiere decir, los que hayamos aceptado a Jesucristo, los que le creemos dentro de nuestro corazón, independientemente de la denominación que sea. Pero si alguien ha recibido dentro de su corazón a Cristo y cree en el nombre del Hijo unigénito de Dios, tiene esperanza de vida eterna, dice la Escritura. No lo digo yo. Ahí no dice los que van a tal iglesia, ahí no dice los de tal denominación, ahí dice para los que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Y quién es ese nombre? Jesucristo, el Mesías prometido. ¿Qué más dice? Para que sepáis que tenéis vida eterna. El creer en Cristo Jesús, ¿qué me da? Vida eterna, gloria a Dios. Entonces, usted no solo se llama cristiano, no solo se llama seguidor de Jesucristo, no solamente se apellida cristiano, no solamente va a una iglesia, a una reunión, sino que lo mejor de todo es que tiene vida eterna. Esa es la gran esperanza de todo creyente. No se sienta orgulloso del nombre de la denominación a la que usted pertenece. No se debe de sentir orgulloso por los hermanos, sino lo que le debe de dar a usted seguridad y lo mejor por lo cual usted cree en Cristo es que tiene vida eterna. ¿Qué mayor promesa que esta, tener vida eterna, hermano? Aunque no tengamos cosas aquí en la tierra que son pasajeras, de las cuales al final tendremos que desprendernos, hay una esperanza. Que ¿cuál es? Que cuando muramos tengamos la vida eterna. Pero para tener esa vida eterna, dice la Escritura, que tenemos que haber creído en Cristo Jesús. El tema principal por el cual Él sella la carta es ese: les escribo a vosotros. ¿Quiénes vosotros? Toda la iglesia, todos los creyentes que han creído en Cristo Jesús. Así dice el versículo, ¿verdad? 13, la segunda parte. ¿Y para qué les escribe? Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ese nombre es Jesucristo. Por eso es que anteriormente había hablado, ¿verdad? El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene vida, dice. Entonces, la clave de todo en la carta está centrándolo el apóstol, que debemos de creer en Cristo Jesús para tener vida eterna.
Ese es el fin. Yo no vengo a una iglesia para que Dios me prospere. Yo no debo de venir a una iglesia para que Dios me dé dinero, para tener bienes materiales. No, hermano, yo he venido a Cristo para tener vida eterna, que eso es lo más importante, para que me sean perdonados los pecados. ¿De qué me sirve tener prosperidad material si con ello, dijo el Señor Jesucristo, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el dinero de quién? Del mundo, ¿verdad? Y si con esto, ¿qué le pasará? Pierde su alma. ¿De qué le sirve todo el dinero? De nada, hermano. De nada. Mire, me decía una persona, por cierto, creo que fue el martes, mire, ¿qué hará sentir un rico cuando muere? Bueno, le dije, yo no sé porque no he sido rico ni tampoco me estoy muriendo. Pero póngase a pensar, me dice él, en verdad, ¿qué ha de sentir? Mire, podemos tener ciertas hipótesis de lo que piensan antes de morir. Pero me dijo algo que tiene mucha lógica y razón. Se han de poner a pensar todo aquello que pudieron hacer con su dinero y no lo hicieron. Y que queda allí y que no podrán seguir disfrutando de ello. Me dijo algo real. Y eso es real, Jesús mismo lo dijo. ¿De qué le sirve al hombre ganarse todo el dinero del mundo si con esto se pierde su alma? Por ello lo principal, hermano, en nuestra vida y en nuestra familia es que crean, que pongan la confianza en Cristo. ¿De qué sirve que tengan trabajo? ¿De qué sirve que tengamos dinero? ¿De qué sirve que nuestros hijos sean profesionales si se pierden y nunca creen en Cristo? Cuando muera, ¿de qué va a servir el título? Yo no digo que no se estudie, no digo que no se prepare, prepárese. Pero prepárese conforme a la voluntad de Dios para que ese título tenga el respaldo, no de los hombres, sino de Dios. ¿Cuántos hombres no tienen títulos aquí en la tierra y están perdidas sus almas? Y no solamente sus almas, sus vidas, hermanos, sus títulos. No les puede quitar el alcoholismo, no les puede quitar cualquier otro vicio, no les puede quitar cualquier drogadicción. ¿Por qué? Necesitan creer en Cristo Jesús. Entonces, lo principal por lo cual dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 5, en el versículo 13, para que sigáis, para que sepáis, la palabra sepáis quiere decir tengáis seguridad, para que sepan, que tengan el conocimiento de que tienen vida eterna. Pero esto no depende de nosotros, sino que lo agrega en el versículo mismo al final, dice, para que creáis en el nombre de ¿quién? De la iglesia, de la religión. Entonces, ¿por qué hay algunos que dicen que solo en una religión se salvan? Porque no han leído que para tener vida eterna hay que tener confianza, tener fe en el Hijo unigénito de Dios, que es Jesucristo. Amén. Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. 14. Y esta es la confianza que tenemos. Vaya, cuando usted ha puesto su confianza en Cristo Jesús, cuando usted verdaderamente tiene una relación con Dios, si usted tiene comunión con alguien, usted puede platicar y tener la confianza de hablarle a la hora que usted quiera, porque le conoce, porque sabe quién es, cuál es su nombre, cuáles son sus gustos, qué es lo que demanda. En las amistades, en la familia, se conocen. ¿Por qué? Porque tienen una relación. Así Cristo con usted, al igual que con todos nosotros, debemos de saber, hermano, cuál es lo que Él demanda. ¿Por qué? Porque tenemos confianza, porque tenemos comunión con Él. Por eso el creyente, hermano, no necesita de otro para hablar con Dios. ¿Por qué? Para ello tiene como intercesor al único mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuál es? Jesucristo. Si usted tiene una comunión con Dios, usted mismo puede hablar con Dios. No necesita hablarme a mí, hablarle a otro pastor, hablarle a otro hermano. Hermano, viera que usted sí puede orar por mí. ¿Acaso no puede usted orar por usted mismo? Claro que sí, si allí mismo lo dice. Si usted tiene la confianza en Cristo Jesús, tiene que tener seguridad que cualquier cosa que le pida, Dios se la puede dar siempre y cuando esté de acuerdo a la voluntad de Él. El versículo 14, muchos, e incluso quizás hasta yo me he equivocado, lo hemos utilizado para pedir. Eso es para que no se duerma. Es un efecto especial, ¿verdad? Fíjese, hermano, que a veces la gente utiliza el texto solo para que usted ponga la confianza en el Señor Jesucristo, pero para pedir cosas terrenales. Pero el versículo es claro. Y estaba hablando el Señor anteriormente de la confianza en Él. ¿Para qué? No para que le pidamos. La primordial confianza que nosotros tenemos de tener es que tenemos vida eterna, según el versículo que acabamos de estudiar. Pero en el versículo 14 aclara y dice, y esta es la confianza que tenemos ¿en quién?
en el Señor Jesucristo. Correcto, eso quiere decir la palabra Él. Que si pedimos alguna cosa, pero esa cosa ¿cómo debe de ser? Conforme a su voluntad, Él nos oye. Vaya, ¿qué está diciendo? Que yo pida cualquier cosa, pero ¿qué es lo que Él va a escuchar? ¿Qué es lo que Él va? El Señor, le tengo una noticia: Dios responde todas nuestras peticiones. Alguien va a decir que no. ¿Cuántos creemos que Dios responde todo lo que nosotros le suplicamos? Pero la respuesta no es como yo quiero. La respuesta es según su soberana voluntad. Y aquí es donde hay un problema en los creyentes, que creemos que la oración sirve para doblegar la soberanía de Dios. Estamos equivocados. La oración no es para pedir y obligar a Dios por medio de mi petición a que me dé lo que yo quiero. No. La oración que yo hago y pongo dentro de esa oración una petición debe de tener en cuenta aquel que suplica que será contestado conforme al propósito de Dios, no conforme a mi voluntad. ¿Y cómo lo demuestro esto? La oración, el preludio de la muerte del Señor Jesucristo, nos lo demuestra claramente. Y quiero que por favor vaya a ello, para que no vaya a decir que yo soy el hereje. Por favor, váyase al Evangelio según San Marcos. En el capítulo 14 vamos a encontrar esto. San Marcos. Allí nos vamos a dar cuenta, hermano, que hay una oración entre el mismo Hijo de Dios y el Padre Eterno. Y vea lo que nos enseña esta oración en el capítulo 14, versículos del 32 en adelante. No pierda la cita del estudio bíblico, solamente es para apoyar lo que la carta estaba diciendo. ¿Qué dice San Marcos capítulo 14 versículos 32? San Marcos, en el Evangelio según San Marcos capítulo 14 versículo 32 dicen así: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo vaya. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Orar. Va. Versículo 33. Y tomó consigo ¿a quién? A Pedro, a Jacob y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta... ¿Qué angustia sentía el Señor, hermano? Por eso se le conoce como la oración del preludio de la muerte. Antes de llegar a ese quebranto, el Señor suplicó misericordia. Avance conmigo, ¿lo tenemos? Vamos al versículo 36. Y decía: Abba Padre. Esa es una exclamación de adoración. La palabra Abba, padrecito o papito, le está él exaltando, pero con un sentido cariñoso al Padre, ¿o no? Dentro de su oración el Señor Jesús dice: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Ahí está. Era posible lo que él le iba a pedir al Señor Jesús, a Dios, porque la oración es de parte del Señor Jesús. Todo lo que usted pide, Dios lo puede hacer. En la oración modelo del Señor Jesucristo, Él lo está demostrando. Señor, le dice: Padrecito, papito lindo, como dice el Abba Padre, ¿verdad? Todo lo puedes hacer, pero hay algo en el mismo versículo que nos da una revelación tan especial, que dice así, 36: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que, ¿qué dice? Lo que tú. Vaya, ¿qué está diciendo esa oración? Primero dice y reconoce el poder del Padre. Jesús reconoce el poder del Padre, que Él lo puede hacer todo. Luego la súplica es: pasa de mí esta copa. Esa es la petición. Si es posible, ahí está la clave. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la copa por la cual el Señor Jesús estaba suplicando?
La muerte, bendito Dios. Entonces, ¿qué le estaba pidiendo el Señor Jesús a Dios el Padre? Que le apartara de la muerte. Dios lo podía hacer, según la revelación. Él le dice. Pero aquí hay algo, hermano, en lo cual el Señor Jesús nos da un ejemplo. Mas no sea como yo quiero. Eso es algo que se nos olvida a los creyentes. A veces pedimos como nosotros queremos. Pero no nos damos cuenta, hermano, que a veces lo que estamos pidiendo no es la voluntad de Dios. No sé si estamos entendiendo. Usted puede pedir y Dios puede hacer lo que yo le pido. Pero Él no va a hacer como yo quiero, sino que va a ser como Él quiere. Porque las cosas se cumplen según el ¿qué? Su voluntad. ¿Lo está enseñando el mismo Señor Jesucristo o no? Entonces, ¿qué quiere decir la Escritura? Quiere decir que el Señor Jesús nos da el mayor ejemplo de que usted y yo debemos orar teniendo confianza y seguridad que Él nos oye, pero que nos ha de contestar como es su voluntad, no como la nuestra. Vayamos al estudio. ¿Nos quedó clara esa parte, hermano? Por ello es que Juan recalca en la primera carta, en el capítulo 5, versículo 14, y dice, ¿verdad? Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Qué quiere decir? Que el Señor sabe lo que usted le pide. El Señor le escucha. El Señor le oye. Me oye. Pero aquí está la segunda parte. Pero no me responde como yo quiero, sino como es su voluntad. ¿Estamos entendiendo? ¿Cuántos hemos hecho una oración este día? Esa oración fue escuchada por Dios. Pero no será en ningún momento contestada como yo quiero, sino como la voluntad del Padre. Eso es algo que debemos de nosotros tener que seguridad. Ahora, ¿y qué pasa si el Señor, hermano, no me contesta como yo demando? Aceptar su voluntad, porque eso es lo que hizo el Señor Jesús. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Dice el versículo 15, y si sabemos que Él nos oye, volvemos a hacer la pregunta, ¿hemos orado este día? ¿Dios nos oye? Vale. Pero sabemos que esa petición, ¿qué decía el verso anterior? Que será contestada conforme a su voluntad. ¿Estamos aprendiendo algo? Así que deje de andar creyendo, hermana, ¿usted cree que Dios le va a contestar? Le va a contestar si Dios quiere. ¿Suena pesado? Muchos me han dicho, usted le falta la fe en eso que dice. No, la Biblia dice claramente que Jesús al momento de morir da el ejemplo. Señor, si es posible, para ti todo es posible, pase de mí este proceso, quiere decir copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y la voluntad del Padre cuál era? Que Él fuese quebrantado, que Él fuese muerto, para que usted y yo tengamos ahora ¿qué? Vida eterna. Continuemos. Ahora, todo creyente que ora debe de también orar no solo por sí mismo, sino por los demás. Como creyente, hermano, por tener la buena costumbre de platicar con el Señor, es de una forma natural que le va a emanar a usted una oración por los demás. Sin embargo, hay una controversia en el versículo 16 que muchos interpretan de diferente forma, pero vamos a leerlo y vamos a pedirle al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé la interpretación sabia para poder adecuarlo conforme a lo que esté escrito. Capítulo 5, versículo 16. ¿Lo tenemos? Dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida,
este versículo 16 es un versículo que menciona pecado de muerte. Pareciese como que si hubiese una clasificación de pecados. Sin embargo, el siguiente versículo aclara que toda injusticia es pecado y todo pecado es una injusticia delante de Dios. Pero ¿a qué se refiere cuando dice pecado de muerte? ¿Y qué es pecado de muerte? Son interrogantes. El Señor Jesús en el Evangelio habló claramente que hay un pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero aquí no está hablando de pecados imperdonables. Aquí está hablando de pecados que pueden causar la muerte, no la muerte espiritual. Aquí no dice la muerte, aquí no está hablando de la muerte espiritual, sino aquel pecado que deshonra a Dios, y por deshonra Dios mejor decide ¿qué? ¿Llevarme? Exacto. No está hablando de la muerte espiritual. Está hablando de pecados que podemos nosotros caer en esos pecados. En la Biblia hay muchos que cometieron pecados de muerte. Alguien me va a decir lo contrario. Claro que los hay. ¿Y sabe qué? Su pecado trajo a sus vidas una sentencia. Ejemplo de ellos: Moisés, cuando habló a la roca, cometió pecado de muerte. Alguien me va a decir que no, sí cometió pecado de muerte. ¿Por qué razón? Porque el Señor le dice que por la causa de no haberle hablado a la roca era un tipo de Cristo, dice, ¿verdad? ¿Y qué hizo Moisés? La golpeó. ¿Cuál fue el problema que tuvo Moisés después? Aleluya, gloria a Dios. Entonces cometió un pecado ¿de qué? De muerte. Dios no es que no le perdonó eso, no, sí le perdonó, porque le restauró, le devolvió el liderazgo. Sin embargo, Dios nunca dejó que Moisés entrase a la tierra prometida, aunque él oró y le dijo al Señor, ¿verdad? Pero ¿cuál fue la sentencia? No pudo entrar a la tierra prometida. ¿Saben eso? La Biblia lo dice, ¿verdad? Ananías y Zafira mintieron, vivieron falsamente, tenían pecado de muerte. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó a Ananías y Zafiras? Murieron. Cualquier cosa puede ser pecado de muerte. No sé si estamos entendiendo. Muchos pueden decir el adulterio, la fornicación, la mentira también. Cualquier pecado me puede ocasionar la muerte. Pero el pecado de muerte específicamente del cual está hablando Primera de Juan es ese pecado, hermano, que es posible el creyente lo cometió y quizás no se ha arrepentido. Y eso está deshonrando el nombre de Dios. Eso deshonra, hermano. Le pongo un ejemplo. Yo soy un pecador. No sé si usted, pero yo soy un pecador. Hoy he pecado y un montón. Dios me perdona los pecados. Pero si yo vivo en esos pecados, hermano, estoy cometiendo pecado de muerte. ¿Por qué razón? Porque digo ser hijo de Dios y estoy destruyendo la imagen de la nueva criatura que Dios ha hecho en mí. ¿Qué destruyó Moisés cuando golpeó la roca? La imagen de Cristo. ¿Qué destruyo yo cuando peco? La imagen de Cristo. ¿Cómo queda la imagen de Cristo cuando yo cometo pecados, hermanos, que son vergonzosos? Pecados, hermanos, que lo que Dios sabe que puede hacer. Este es mi hijo, y si no se arrepiente, yo quizás mejor voy a tratar con él, y por eso esos pecados a veces ocasionan la muerte. Está hablando entonces de qué muerte. Muerte física. ¿Qué muerte tuvo Moisés? Física. Bueno, en la cena del Señor, en Primera de Corintios, dice que muchos tomaban a la ligera la cena del Señor. Y por eso habían muchos que estaban enfermos. Y otros que dice la Escritura, ya están ¿cómo? Ya murieron. ¿Por qué razón? Cometieron también pecado de muerte. Si gusta, búsquelo, Primera de Corintios, capítulo 10. Atrás. Para entender, hermano, que pecado de muerte puede ser... primero vayamos a Hechos. A Hechos, por favor. El libro de Hechos,
el que en el capítulo 5, rapidito porque solamente es para ponerlo como ejemplo. Hechos capítulo 5, versículos de 1 en adelante. ¿Lo leemos? Dice así: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí está el castigo, en el versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó, ¿y qué? La palabra expirar, ¿qué quiere decir? Físicamente murió. ¿Por qué? ¿Cometió un pecado de muerte? ¿Fue adulterio? ¿Fue fornicación? El pecado es de mentira. Entonces la mentira puede ser pecado de muerte. Ajá. La mentira puede ser pecado de muerte. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Avance otro poquito. Versículo 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? ¿Qué más dice? He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y también ¿qué? Expiró. ¿Hay muerte aquí? ¿Qué muerte? Física. ¿Qué la provocó? La mentira. Todo pecado, dice allá lo que le acabamos de leer, es injusticia. Entonces nosotros como creyentes no tenemos que andar jugando. El Evangelio nos llama a ser rectos. Que Dios se compadezca de nosotros, porque muchos pecados cometemos. No vayamos a ser llegados a ser tan tentados que vivamos en el pecado, y eso puede provocar muerte. Entonces a eso se refiere. No se refiere a que usted no ore por la persona que ha pecado en ninguna manera, porque Dios puede tener misericordia. Lo que no se debe de orar es para que la persona siga en ese pecado. Claramente lo dice. Vaya conmigo nuevamente al estudio. Bueno, vayamos primero a otra cita. Mencionamos una más. ¿Cuál? ¿Alguien se acuerda? Primera de Corintios capítulo 10. Gloria a Dios. Perdón, capítulo 11 es, hermano. Me había equivocado. Solo es un número más. Primera de Corintios capítulo 11 dice así, del versículo 17 en adelante: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Esta es una iglesia, hermano. Es una iglesia a la que le está escribiendo el apóstol Pablo. ¿Para qué se congregaban? ¿Ah? Hoy hay fiesta, hay que celebrar el Día de la Madre para comer. No, pero esta iglesia, ¿para qué se reunía? Vuélvalo a leer, por favor. Se reunían para eso. No se reunían para oír la palabra de Dios. Ellos decían que iban a la cena del Señor. Ellos decían que iban a la congregación. Vuelva a leer, por favor, conmigo el capítulo 11 de Primera de Corintios, versículos del 17 en adelante. ¿Qué dice, hermano? Allí dice: usted y yo debemos de saber que el congregaros no debe de ser para lo malo. ¿Pero para qué lo hacía la iglesia? Vuélvalo a leer, por favor. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. ¿Qué quiere decir? No los felicito. Así dice Primera de Corintios 11.
No los alabo, hermanos. ¿Por qué? ¿Cuál era el problema? Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Para qué se congregaban? Y vea para qué era lo que se congregaban. Versículo 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros ¿el qué? Divisiones. Y eso debe de haber en la iglesia, hermano. ¿Sabe que hay unos que están aquí pero están divididos? Me refiero aquí como iglesia en general, no solamente a la iglesia local. Están pensando en otra cosa. ¿Qué me dice? Cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros, hay pleitos, hay divisiones, hay chambre. ¿Sabe que hay gente de la iglesia que viene a traer chambre de otra parte? Se están reuniendo para lo mejor, están cayendo en un pecado de muerte. ¿Qué más dice el versículo 19? Porque es preciso que entre vosotros haya ¿qué? Disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son. Si alguno viene con chisme, es necesario que lo haya, pero usted debe de saber que ese chismoso, si yo vengo a contar chismes, ¿qué vengo a hacer aquí? Vengo a manifestar que todavía no soy aprobado. Es duro, pero es necesario decirlo. Continúe, por favor, versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y no tiene hambre, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Así lo dice la Escritura. 22. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis? Vaya, hermano, ¿a qué nos está mandando? ¿A dónde se come? Y la gloria sea para Dios, que aquí cuando se hacen acciones de gracia se les aclara, hermano, el refrigerio no es obligación. Y por eso se deja de último el que quiera dar, ¿vea? Pero nunca ve, a ver si van a dar tamales hoy, ¿vea? Como el sábado nos hablaba nuevamente el Señor, ¿vea? Pero hay gente que sí iba a la iglesia, a los corintios, ¿o no, hermano? Como que no tenían casa donde comieran, a la iglesia van a buscar comida. Ahí lo está diciendo. La cena del Señor no es para eso. Avance otro poquito. ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. Pero vea el versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere la copa del Señor, estoy en el versículo 27, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual, aquí está, hay muchos que, ¿por qué hay muchos enfermos? Porque hay pecado, hermanos. Eso no lo vamos a negar. Si algunos pecados nos han traído enfermedad o no, hermano. Y el problema es que no salimos de esos pecados, seguimos siendo lo mismo. ¿Qué más dice el versículo 29? Perdón, en el 30. Por lo cual hay muchos que enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos que no es que estén dormidos en la cama, están muertos. ¿Qué les provocó la muerte? ¿Ah? El pecado de muerte. ¿Cuál fue este pecado de muerte según la Escritura? La glotonería, hermano. ¿O estoy mintiendo? Por eso digo, no puede la Escritura encerrar solamente un pecado y llamarle a este pecado de muerte, sino que lo deja así porque está hablando del pecado que mata físicamente. Ahora, estos que murieron ya, ¿cómo eran? Eran hermanos. No sé si estamos entendiendo. Vayamos al estudio, ya para terminar. Solo nos quedan unos minutitos. Primera de Juan, capítulo 5. Nos queda claro que cualquier pecado puede ocasionar la muerte física. ¿Cuál es la recomendación? ¿Cómo? Arrepentirnos.
haber entendido que somos hijos de Dios, y como hijos de Dios el siguiente texto nos va a dar el estímulo y la seguridad que debemos de tener para ya no vivir en el pecado. Como lo dijo en el versículo 13 y 14, ahora nos va a decir: pero ustedes son hijos de Dios, ¿por qué van a estar pensando en el pecado? No sé si les queda claro la palabra pecado de muerte, ¿a qué se refiere, hermano? Ahora dice el versículo 16: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Es posible algún hermano involuntariamente pecó y se ha alejado. Hay que orar por él, por cualquier pecado que haya cometido. Ahí no dice qué tipo de pecado. Ya explicamos, cualquier pecado puede ser pecado de muerte. La indiferencia, la frialdad. ¿Qué más dice? Lo que no se debe de orar es lo que dice el versículo 16. Pedirá a Dios y le dé el ¿qué? Vida. O sea, que Dios tenga misericordia y lo levante y lo restaure. Eso quiere decir, físicamente, esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo digo que... No, yo no digo que se pida. ¿Por qué no se debe de pedir? ¿Por la persona o por el pecado? No, pero volvámoslo a leer para que tengamos la idea clara. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Cuando está hablando, hermano, que no, usted no va a orar. Ay, Señor, ¿verdad? El hermano va a adulterar, pero que adultere, Señor, y que no se muera. A eso se refiere, que eso no lo debo de pedir yo. Pero que el problema es que es posible y algunos oran. Mire, sabe que hay algunos que oran por ir a matar, por ir a robar. Usted dirá que no, pero sí los hay. Que todo me salga bien en este día, y a rentear van. Dios, ayúdame. ¿Y a qué va? A hacer una cosa mala. Esa oración, hermano, no es correcta. Amén. 17. Aquí aclara, mire, toda injusticia es pecado. No hay nada. Pero hay pecado no de muerte, quiere decir un pecado involuntario, un pecado en el cual usted no pudo. El pecado de Moisés fue el temperamento. ¿Sí o no? Se enojó y le pegó a la roca. No sé cuál puede ser nuestro pecado, pero si es involuntario, bendito Dios, porque Dios tiene misericordia. Pero si ya nos gusta, nos vamos a quedar allí 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, y ahí vivimos. Eso deshonra a Dios, ¿o no, hermano? Y Dios me ama tanto, es ahí, de mi hijo, para que no se pierda, mejor me lo voy a traer, ¿verdad? Estoy llamando con ese pecado la muerte física, ¿o no? Esto es como esta ilustración. Usted sabe que ahí hay fuego, ¿verdad? Mete la mano, no se quema. La vuelve a meter, no se quema. Va a haber una vez que se va a quemar. A eso se refiere. ¿Hemos entendido, hermanos? 18. Sabemos, aquí hay algo que debemos de saber como hijos de Dios. Terminemos con esto. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué pasa con él? No practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Aquí hay una garantía. ¿Pero para quién? Para los que están en Cristo Jesús, como Romanos lo dice también, ¿verdad? Versículo 18, vuelvo a leer. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, quiere decir el que tiene esa nueva criatura, esa nueva criatura no le deja pecar. Esa nueva criatura quiere emanar y le dice: ¿y vos para dónde vas, sinvergüenza? Sin necesidad que vaya un pastor, que vaya un hermano y le diga. Él mismo se jala de la oreja y le dice: ¿y yo qué estoy haciendo viendo esto? ¿Y yo qué estoy haciendo esto? ¿Por qué? La nueva criatura está queriendo emanar, está queriendo florecer y no le deja pecar. La nueva criatura. ¿Pero por qué pecan? Ahí está. Nuevamente, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica. La palabra clave es practica. Alguien que practica es alguien que sabe. Le pongo un ejemplo. Yo no soy ni puedo cocinar nada. ¿Por qué? Porque no practico el arte culinario.
A mí mi esposa me deja y no me deja comida, yo tengo que ir a comprar sardinas, yo tengo que ir a comprar sopas instantáneas, porque no puedo cocinar. Pero ella sí practica la cocina, no otra cosa, ¿verdad? Ay, hermana, a mí me gusta que cocine porque es rico, como cocina ella. Y la gloria sea para Dios. Pero ¿por qué ella ha desarrollado eso? Porque lo practica. ¿O no? El pecado es igual. Si alguien está practicando pecado, está viviendo en la naturaleza de la práctica del pecado. Amén. Y he siempre puesto esta ilustración. Quizás usted y yo vemos unos niños jugando fútbol y la pelota se le fue donde usted estaba. Viene usted y le dio a la pelota. Al darle a la pelota se la devuelve. Pero si ya lo ponen a jugar con los niños, usted no puede. ¿Por qué? Porque no practica el fútbol. ¿Estamos de acuerdo? Pero usted le devolvió el balón, va. Así es el pecado. El pecado lo tienta, pero ya no se apodera de usted. ¿Por qué? Porque no lo practica. Pero si lo practico, ahí sí tengo un problema. En el versículo 18 me dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica. No le gusta estar en el pecado, quiere decir, no le gusta estarlo haciendo. Pues a aquel que fue engendrado por Dios le guarda. O sea, Dios mismo se encarga de guardar su nueva naturaleza. Y el maligno, ¿qué pasa? No le toca. 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Quién gobierna al mundo? Amén, hermano. El maligno. Al maligno es sinónimo de Satanás, el diablo, el enemigo. Él tiene dominado al mundo y por eso practican todo lo que el mundo ofrece. Y si yo vuelvo a ese mundo, entonces, hermano, parece ser que Cristo no está en mí. 19. Sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos somos de Dios? Entonces, ¿quién me gobierna? No me debe de gobernar el mundo, ¿va? ¿Y por qué me gusta ir al mundo? Me refiero a mundo, no con que usted vaya a la tienda, ir al mercado. No, eso es natural, usted lo va a hacer. Me refiero a las prácticas mundanas. Hermana, dicen que aquí van a haber una celebración. Yo quiero ir, hermana. Me lleva, si ni lo han invitado. Pero usted quiere estar ¿a dónde? ¿Dónde está el mundo? Ay, que hay una gran alegría, hermano. Alegría mundana, dirigida por el maligno. Y lo que quiere estar ahí es su naturaleza antigua, no la nueva. 20. Pero sabemos otra cosa, que el Hijo de Dios ha venido. ¿Para qué ha venido? Aleluya. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado el ¿qué? ¿Quién me gobierna a mí? ¿El maligno o Dios? Si me gobierna el Hijo de Dios, entonces debo de ir en contra del sistema mundano pecaminoso. Amén. Esta es la diferencia. En el versículo 20. Y nos ha dado entendimiento. ¿Para qué, hermano, me ha dado entendimiento el Señor? Para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Necesito conocer al verdadero Dios. ¿Cuál es ese verdadero Dios? Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si tengo a Cristo, tengo las tres cosas. Y no solamente eso, sino que también tengo el ¿qué? La vida eterna. Cuando yo valoro eso, debo de saber, no, hombre, no vale la pena estar aquí en el mundo, ¿verdad? Perdiéndome. Amén, iglesia. Dígame usted algo muy sencillo. Existen muchas religiones en el mundo. Miles de religiones. Seguidores de Mahoma, seguidores de Buda, seguidores de muchos de iluminados. Le pregunto, ¿a quién de todos ellos persiguen? ¿Ha visto usted que persigan a los mahometanos, a los que siguen a Mahoma? ¿Ha visto persecuciones en contra de los mahometanos? No. Vale. ¿Ha visto usted persecuciones en contra de los que siguen a Buda? ¿Por qué será?
Pero ¿ha visto usted perseguidores en contra de aquellos que seguimos a Cristo? ¿Por qué? ¿A quién persiguen? A la verdad. Esa es la red. Por eso es que termina diciendo el versículo 21, hijitos, guardaos de los ídolos, del todo el paganismo. Hay gente que no viene a la iglesia para no ser perseguida, para no sufrir. Y a veces incluso nosotros como cristianos no queremos someternos más para no sufrir. Pero cuidado, iglesia, tenemos que tener identidad de hijo de Dios. Esa identidad tiene que emanar todos los días de nuestra vida. Independientemente si otros hermanos hacen lo que no es agradable delante de Dios, usted tiene un Espíritu Santo y dice la palabra que usted tiene ¿qué? Entendimiento. O sea que usted sabe y entiende. Lo invitan a tal cosa, no puede. No es que esté mintiendo, está diciendo la verdad, no puedo. No, hombre, si solo vamos a hacer tal cosa, no podemos. Y si aún, hermano, cometemos el error, no nos sentimos tranquilos. ¿Por qué cree que no nos sentimos tranquilos? Porque estamos en el verdadero. El verdadero nos dice, ¿qué estás haciendo aquí, Luisito? ¿Hemos aprendido algo esta noche? Con esto terminamos el estudio de la primera carta del apóstol Juan. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia, mis amados hermanos.